desde el planeta, ¿no? La pelosfera, ¿no? La litosfera, la hidrosfera y la atmósfera. Entonces, eso es importante que recordemos, porque allí es donde se encuentran especies vegetales, animales, los microorganismos, ¿no? Que hacen que eso funcione, Generalmente tenemos una vaga idea de cómo se sostienen los ecosistemas, ¿no? En la realidad, no en el papel, en la realidad. Sí. Y cómo es que nosotros tenemos que concientizarnos de que las especies vegetales que existen en el planeta están adaptadas a esas condiciones climáticas. Y esas condiciones climáticas son diferentes, ¿no? Como hemos visto en las 8 regiones del Perú, ¿no? Son diferentes a distintas altitudes, ¿no? Y entonces las condiciones del origen de esos suelos van a ser diferentes, las condiciones climáticas también. Entonces, si no hay un buen suelo, no hay un suelo formado, la vida no va a prosperar ahí. Pero no solamente tenemos que hablar pues, del suelo, tenemos que hablar de las condiciones climáticas, ¿no? Las condiciones climáticas hablan pues, de la temperatura, ¿no? De la iluminación, de la pluviosidad, ¿no? No es ahora que han pasado las lluvias ya, es diferente si nosotros vamos más hacia el Cural y si vamos más hacia Chihuahua o si vamos más hacia Fox, ¿no? Entonces la vegetación ha cambiado. Y la composición de esa vegetación es igual, no es igual en cualquier sitio, no es igual. Entonces podemos concluir que todas las especies vegetales que conocemos están adaptadas a un determinado ecosistema. Y que ese ecosistema se ha formado en el tiempo. Han pasado miles de años para que ese ecosistema se encuentre activo. Y entonces, cuando uno habla de cosas de la realidad, ¿no? Cosas de la realidad, como por ejemplo, son las inversiones mineras. Y siempre yo he dicho que las inversiones mineras tienen un alto riesgo ambiental. Eso no debe perderse de vista. Tienen un alto riesgo ambiental. No es que, como salen los geólogos ahora, ¿no? Los agentes del gobierno, y dicen pues que el Perú es una tierra rica, ¿no? Rica en minerales, en polimetálicos. Pero eso lo han descubierto nosotros, los dueños de las minas, o eso ya existía, ¿no? Y entonces nosotros vamos a ver que en el incanato, ¿no? En el imperio del sol, ¿no? La minería estaba un tanto desarrollada, ¿no?
Por eso cuando uno va a los museos, ¿no? Y mira las piezas arqueológicas, ¿no? De oro, de plata, que representan a los animales, representan al sol, representan a muchos eventos característicos. Eso lo encontramos ahí. Entonces nosotros no podemos decir que la minería, ¿no? Se está desarrollando, siempre se ha desarrollado. Pero ahora hay una sobreexplotación, y esa sobreexplotación va a conllevar a una alteración de los ecosistemas, ¿no? Vamos a alterar el suelo, vamos a alterar, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a alterar el clima. El clima está referido, por ejemplo, a la pluviosidad, está referido a la contaminación del agua, de los suelos, de la atmósfera. ¿Quién lo está cambiando eso? El hombre lo está cambiando. Entonces, eso debe quedar claro, pero aún persisten, ¿no? Persisten opiniones de gente que dice que la minería no contamina. La minería contamina. Y para siempre. ¿No? Y entonces la empresa minera que nos está construyendo el pabellón del CIALE de biomédicas, ¿no? Es la compañía más feroz que existe, ¿no? La que más contamina. Más de 50 años se está contaminando Toquepala o Ajone, y cuando se le ha presentado la oportunidad de abandonar Quellaveco y se lo ha transferido a Anglo American, ¿a dónde se ha venido? A Tía María, a la Tapada. Allí va a ocurrir pues un impacto de la minería sobre esa área. Pero sin embargo escuchamos opiniones, ¿no? De gente que dice que ahí crecen los olivos, ¿no? Y que de ahí vienen las aceitunas, ¿no? Y qué ricas aceitunas, gigantes, entonces cuando vamos allá a Mejía, ¿no? A la punta, ¿no? Los olivares están ahí. Y dice que por más de que hay la minería cercana por ahí, esas plantas rinden y crecen. Sí, pues, pero el olivo es una planta milenaria, ¿no? Que ya somos católicos, cristianos, ¿no? Al monte de los olivos, ¿no? Y todo lo que es Israel, el Medio Oriente, es un desierto. Hay áreas donde sí puede haber fuentes de agua, pero es un desierto. Y el olivo, como el que está creciendo acá, ¿no? Es una planta rústica. Tiene una... A ver, vean la hoja. Entonces, no, ese señor no puede decir que bueno, el olivo puede tolerar esos cambios y las otras plantas, maíz, el trigo, no tienen esa misma anatomía, tienen sus partes que conforman la hoja, es igual, no es igual. Y entonces ahí estamos pues mal, estamos mal. Seguramente que es un señor que se dedica a la agricultura, un empírico, pero que no tiene la capacidad de poder analizar, ¿no? La tolerancia que tienen esas plantas a cambios ambientales. Unos van a ser más tolerantes, otros van a ser menos tolerantes. Hay ecosistemas que son más sensibles y hay ecosistemas que son reacios al cambio ambiental. Entonces, ¿cuáles son los ecosistemas que más van a sufrir con el cambio climático?
y de la Amazonía, por las altas temperaturas. Y entonces, estamos en ese punto, ¿no? Y después, tenemos que también analizar cómo es que se ha suspendido la licencia, para que tía María y la Tapada se progrese. ¿Y cuál es la opinión? ¿No? Han saltado los medios de comunicación, la Sociedad Nacional de Industrias, se ha muerto el dueño de la Sauer, ¿no? Le ha dado su colapso, y era un hombre de edad, pero que él estaba años peleando porque eso de tía María, él estaba un fanático que quería ir poner sobre la cabeza de todos. ¿Y por qué no se ha suspendido eso? ¿Quién lo ha hecho? El alcalde de Islay. El alcalde. ¿Dónde está? Es un hombre inteligente. ¿Qué ha visto en el informe de la viabilidad de este proyecto? Que la ingeniería de los botaderos no está clara. ¿Y qué cosa hay en los botaderos? Todo lo que queda después de la extracción de los metales, todo eso que queda se hace en un cerro, ¿no? Como se ve cuando uno va por Cerro Verde, ¿no? Del cerro que estaba a un lado, ahora el cerro está creciendo por otro lado, ¿no? Porque ahí están colocando, ¿qué? Esa es la zona de los botaderos. Y entonces, si llueve ahí en forma abundante, eso se va a exiliar, porque esa es tierra estéril, ahí no va a crecer nada, ¿no? Y entonces vamos a tener que ver cómo evitar ese impacto, ¿no? Porque ya está la mina. La mina está instalada, ya echa su polvo todos los días, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero tengan en cuenta de que si en esa ingeniería no estaba los botaderos, ¿qué iba a pasar después? Que todo ese valle es que una porquería. Pero eso lo tiene que hacer un alcalde con sus asesores. Entonces los biólogos, ¿no? Tenemos que solucionar ese tipo de problemas que están relacionados con la contaminación ambiental, ¿no? Del suelo, del agua, del atmósfera, ¿no? De estudiar las plantas que crecen en esas condiciones, de estudiar su fisiología, su morfología y cómo es que pueden tolerar esas condiciones. ¿Para qué? Para que se pueda mitigar el impacto de esa contaminación ambiental. Entonces, como siempre yo he dicho, ¿no? Y lo diré, ¿no? Nosotros tenemos que estudiar la problemática regional. Para eso hay financiamiento para estudiar la problemática regional, ¿no? Y entre esos está, por ejemplo, ustedes ya saben, ¿no? Ya salió un nuevo informe, ¿no? Ya declaró que en Arequipa es una zona rica en elementos minerales y que están dando licencia para que se explote. Pero ya saben que eso va a conllevar a una alteración del ecosistema. Y también es importante señalar que como producto de la formación de esos PMs, ¿no? El material particular, ese polvillo cae sobre las hojas de las plantas y tapa los estomas y va a disminuir la fotosíntesis. Entonces quiere decir que al disminuir la fotosíntesis por el sombreamiento que produce
la presencia de ese material particulado va a afectar su crecimiento y por lo tanto las condiciones ambientales de ese lugar. De la misma forma, ese parque automotor, ¿no?, genera un molín. Genera un molín que nosotros lo vemos acá, ¿no?, en estas, ¿no?, y que eso respiramos, ¿no? Respiramos, pero acá como en la universidad hay marcianos, ¿no? Hay marcianos que no han perdido contacto con la naturaleza. Han mochado los árboles y los árboles son un escudo contra ese que y peor aún, que después de que ha llovido les han cortado las hojas. Entonces, esas son pues acciones que en nuestras narices, ¿no?, a pesar de que hay acá profesores de ecología, llevan 20 ecologías, no sé, pues no aplican nada. Bueno, por lo pronto a nosotros nos han dado la oportunidad de que los podamos llevar a tierra, ¿no?, y enseñarles cómo se hace. Haremos después el trabajo de la milpa y entonces ya no podemos hablar. En los ecosistemas no son monocultivos, en los ecosistemas son policultivos naturales, ¿no? Encontramos varias especies. ¿Quiénes han observado eso? Han observado pues los que se dedicaban a la agricultura, como en el caso de los aztecas, ¿no?, como se han podido realizar, ¿no? Ellos han visto, ¿no?, que aquí se cumplen las reglas que estamos hablando, ¿no?, de un ecosistema, ¿no? La luz, la temperatura, la humedad y la fenología de la planta, ¿no? Acá en los policultivos estos, ¿qué tenemos? El maíz, ¿no? Tenemos el trébol, ¿no?, las arvejas. ¿Qué más? Tenemos los lacayotes, ¿no? Entonces, ¿el lacayote qué limita? ¿Cuál es su amenaza? Es el efecto de las condiciones ambientales, ¿no?, y cómo eso influye en la distribución de los fotosintatos. Por eso es que en una milpa los rendimientos no van a ser iguales, ¿sí? O también es el estudio de la eficiencia bioenergética de un determinado organismo en un determinado hábitat. Yo creo que esa es lo que vamos a ver nosotros. La eficiencia bioenergética de un determinado organismo en un hábitat. Un hábitat de la costa, de la sierra, de la selva, etc. ¿No? ¿Cómo está? Y la eficiencia bioenergética, ¿cómo la medimos? ¿Cómo la medimos? La eficiencia bioenergética. Entonces, eso es importante recordar. Y recordar también que la estructura de las hojas de las plantas no es igual para todas, ¿no? En una hoja tenemos la epidermis, ¿no? En la epidermis tenemos el parénquima empalizada. Ese parénquima empalizada puede ser de una capa, de 2 capas, de 3 capas, depende de la acción que tenga la planta, ¿no? Tiene un parénquima esponjoso, ¿no? Y generalmente hay una diferencia en la densidad estomática entre lo que es el haz y lo que es el EPS. Generalmente en las plantas, por ejemplo el Polylepis, ¿no? Polylepis y la cantidad de estomas en el haz no hay estomas. Vale. Solamente los estomas están en el EPS. De la misma forma, si hablamos de la tala, la densidad estomática, si bien es cierto, varía, ¿no? Según el lugar, en los estomas, en la tala no hay grasa, solamente hay en el EPS. Entonces son adaptaciones, ¿cierto? ¿Qué más también podemos ver? Hay respuestas plásticas, ¿no? Respuestas plásticas, ¿cómo así?
Tempranito las hojas de la tara, por ejemplo, están abiertas plenamente, pero a medida que llegamos al mediodía, las hojas se volvieron a cerrar. Entonces disminuyen la temperatura. Disminuyen la temperatura. Entonces, no, porque un cactus es redondo, porque es agua, floral, ¿no? La fotosíntesis en la luna, en una castaña redonda va a ser diferente, porque la incidencia de la luz es igual, o es igual, ¿no? Entonces, cuando uno hace estudios de fotosíntesis, ¿no? Y hablamos de estomas, siempre hablaremos de qué? De la epidermis, ¿no? La epidermis que es la que sintetiza los flavonoides, la que regula, ¿no? La que regula que la radiación UV, ¿no? Y evitar que se produzcan fenómenos de oxidación que dañen el parénquima empalizado. ¿No? También podemos ver eso ya vamos a ver posteriormente, ¿no? Pero aquí lo que estamos haciendo es recordar de que hay una concentración de CO2 externa, aunque hay una concentración de CO2, ¿qué cosa es? La capa de vapor de agua. Entonces se llama la capa límite, ¿no? Entonces acá hay el viento, la huella de realidad de esa capa límite, y el requerimiento retire esa capa límite y la resistencia va a disminuir. Mientras la capa límite está ahí, va a haber una resistencia que regula el ingreso del CO2 hacia el CO2 en la cámara, en los espacios de la aorta, ¿no? En esos espacios. Entonces, lo interesante de esto es que este esquema es el parénquima esponjoso, este es el parénquima empalizado. ¿Dónde están los cloroplastos? Todo lo que es el parénquima empalizado. Creo que aquí hay también otros sistemas que son, diríamos, un poco más raros, ¿no? El parénquima esponjoso tiene mayor número de espacios intercelulares. En cambio, el parénquima empalizado es más compacto, ¿no? Entonces, eso lo podemos comprobar en la tara, en el poliledris, ¿no? Pero no solamente, ¿no? En la tara, en el poliledris, hay una área celular un poco mayor, diferente al área foliar de las plantas del pico. El pico, las hojas son más chiquitas. Las hojas del jacarandá son más chiquitas, ¿no? Que quiere decir que están más adaptadas a esas condiciones, ¿no? Climáticas. ¿No? Cuando uno pasea por las grandes avenidas de la vecina, ¿no? ¿Qué árboles predominan ahí? En la primavera, todo ese color, así como cuando uno va, ¿no? A darse abracitos ahí al parque San Francisco, ¿no? Ve ángeles, jacarandás, y como está cerradito, el olor del jacarandá se siente, ¿no? Al menos que vea su sensibilidad en la nariz ya no, porque yo que vivo allí, en el sur tranquilo, ahora creo que está más concurrido y ya no se va. Pero hay plantas que tienen que adaptarse a estas condiciones, ¿no? Que siempre va a haber una resistencia. Esa resistencia va a cambiar según haga, ¿no? Haya más CO2 o fuera menos CO2, según el metabolismo que ocurre, ¿no? Entonces, si solamente estamos hablando de esto, ¿no? De las plantas, entonces diríamos, si
si queremos estudiar la ecofisiología del virus, por ejemplo, ¿no? Cuando uno va subiendo ¿no? El virus, a distintas altitudes, ¿no? Un chapito. Y ustedes dirían la fotosíntesis igual a 3.000, a 3.500, ¿no? Y vamos a ver que no va a ser igual. ¿Por qué no va a ser igual? Porque las selecciones parciales del CO2 van a disminuir con la altitud, ¿no? No obstante que la concentración de oxígeno a nivel del mar es igual que la que existe en 5.000, es igual la concentración de todo, ¿o no? ¿Qué crees? La concentración de oxígeno es igual a nivel del mar que a 5.000 metros. No es igual. ¿Por qué no es igual? El mar es igual. ¿Qué es el dinero? ¿Cómo va a entender eso? ¿Verdad? La persona atmosférica, muy bien. ¿Y qué es la persona atmosférica con la presión parcial del oxígeno? Bueno, la concentración de oxígeno es igual, no va a 0 metros, a 5.000 metros. La concentración. Pero la presión va a ser diferente. A mayor altitud se marca la presión, disminuye la presión. A nivel del mar, ¿cuánto es la presión atmosférica? ¿Es? ¿Cuánto es la presión atmosférica? Una atmósfera. Muy bien. Una atmósfera, pero más arriba no, 60 milímetros. Entonces es importante que estamos hablando de gas, estamos hablando de carbono. Entonces tenemos que recordar todo eso que sucede. Y entonces, según el clima sea más seco o menos seco, la distribución de los estomas no va a ser igual. Lo que hemos dicho, ¿no? La densidad estomática va a variar según el régimen. Eso va a variar. Diferencia de los pulmones de personas que viven. Entonces, eso es importante. ¿Cómo está formado el estómago? Las células impulsivas y las células impulsivas son una especialización del epidermis, porque las células del epidermis no tienen cloroplasto. Las únicas células del epidermis que tienen cloroplastos son los estomas. Y los estomas tienen un origen en las células epiteliales. Entonces, eso es importante. Que tienen cloroplastos y hacen fotosíntesis. En cambio, las otras células epiteliales no. Les cumplen otra función que ya hemos dicho hace un rato, ¿no? Tiene que ver con la síntesis de qué? La síntesis de las células epidémicas, la función que cumplen son filtrar qué? Filtrar la radiación UVB. No, que eso debe quedar bien clarito en el examen. En el examen de eso, o sea, ya nos estamos dando cuenta de qué es lo que vamos a pedir. ¿No? Cómo eso afecta, ¿no? la fotosíntesis, la apertura estomática. Y entonces, acá estamos hablando de la beta-glucano, la remolacha.
Entonces acá resistencia a la difusión de CO2. La resistencia, ya estamos diciendo, la resistencia va a ser diferente según la anatomía de la hoja. ¿Sí? Diferente si la humedad es mayor o menor fuera de la hoja. ¿No? Hemos hablado de la capa límite, ¿no? Que es una capa de vapor de agua. Entonces, eso va a variar. ¿Y qué más? Que la resistencia a la difusión, ¿no?, va a ser mayor en la medida que el estómago esté cerrado. ¿Sí? ¿Está claro? Va a ser mayor la resistencia en la medida que el estómago esté cerrado. Que en la medida en que yo le doy más luz, el estómago se va a abrir. Entonces la resistencia va a ser menor. Y de eso estábamos hablando, ¿no? Por ejemplo, la luz estimula la apertura estomática. El déficit hídrico aumenta la resistencia. El déficit hídrico aumenta la resistencia del flujo de CO2 porque los estómagos están cerrados. Todas las láminas de este capítulo están en el libro del área de conservación vegetal, ¿no? del maestro de Medina. Pues sí, ese libro está en blanco y negro. Como... O sea, si quieren aprender todos los láminas de ahí es el... Y bueno, Medina ha hecho una adecuación al lugar donde que también tiene los santos, ¿no? Entonces acá nos está diciendo que la resistencia, que es la zona que vamos a hablar, la resistencia de los estómagos es la resistencia de nosotros, la resistencia de la capa límite. ¿Alguna duda? Felizmente ya hay equipos para medir todo lo que estoy hablando, tenemos equipos para medir. ¿Cómo mido la apertura estomática? ¿Cómo? Cuando ingresé a la docencia, ¿cómo mido? Medí a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, utilizando un fijador, ¿no? Y estoy contando los estómagos de las del mes y contar los que están abiertos, los que están semiabiertos y los que están cerrados. ¿Qué es lo que había? Solamente que sea húmedos. ¿Cómo se llama el filete? Es que han llegado 80 microscopios y piden ahí, ¿cómo se llama el filete? Con el cual yo puedo medir la apertura estomática. Ocular. ¿Ah? ¿Qué se llama? Ocular. ¿No? Ocular. Ocular que... Vamos, que le dicen, usted va a hacer un trabajo de medir la apertura estomática porque no ver la, ¿no? Si están haciendo potositos, no están haciendo y las hojas están con luz roja, con luz amarilla, depende, porque hay muchos factores, no afectan la apertura estomática que vemos en fisiología. Es ocular que tiene, ¿no? Tiene un lentecito, necesitamos medir esto, no está muy claro, si puede, no está claro, ¿no? Es un poco difícil de conseguir, pero el ocular, eso lo tiene que decir, no lo vamos a hablar, porque
porque es el último año. Entonces una empresa le dice, hay que hacer esta colección, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo podemos hacer con esto, rápido. Se necesita solamente un microscopio de eso. Pero si yo quiero medir la presión somática con equipos que tenemos, uso un porómetro. Un porómetro, yo que ¿no? Aquí está el sensor con un porómetro que pone en la hoja el intercambio de las resistencias. Ahí le da la resistencia. Tengo la temperatura de la hoja, una maravilla de los equipos electrónicos. En mi tiempo no había. Hacer con el vale. Entonces, con un porómetro lo puedo hacer. Y puedo leer también el mediodía. Y una herramienta que está con este cívico, con una herramienta comparada con una que no tiene este cívico. Entonces está, como está lo que se mide ahí es el valor de G, ¿no? Mide el déficit de presión de vapor. Déficit de presión de vapor. Entonces, como si el déficit de presión de vapor es mayor, quiere decir que la hoja se encuentra con este ciclo. Si es menor ese déficit de presión de vapor, quiere decir que la hoja estaría pegada. Entonces, nosotros podemos tener esto. Y así podemos tener, ¿no? Plantas, gramíneas, herbáceas, a la sombra, ¿no? Árboles planiformes, árboles de hoja ancha, árboles esclerófilos, ¿no? De esos que tienen las hojas gruesas. ¿Y qué vemos acá? La densidad somática. ¿Cómo yo mido la densidad somática utilizando un ocular micrométrico? Un ocular micrométrico. Con el porómetro no puedo medir. Puedo medir la longitud de la vertiente somática. O sea, voy a comparar si la morfología afecta ese déficit de presión. No, ese déficit de presión de vapor también es afectado por la densidad somática. No todos los estómagos lo habrán hecho en histología vegetal con distintos tipos de estómagos clasificados. ¿Para qué no vamos a hacer llegar solamente que estoy haciendo recordar? Y ustedes ya han hecho eso, yo no me debo preocupar de eso. Que todos esos factores, ¿no?, afectan lo que estoy hablando. Afectan la fotosíntesis. Si los estómagos están cerrados, hay una mayor resistencia al CO2. Si los estómagos están abiertos, hay una menor resistencia al CO2, o sea, flujo de CO2. Entonces, eso le tendría que preguntar si al profesor de química les enseñó bien, ¿no?, la parte de gases, ¿no? No es un factor que vamos a hacer los gases, porque viene el químico y habla de las llamas, y una llama que ha recorrido 100 kilómetros y una llama que da 2 voltios. La temperatura de la llanta va a cambiar según, ¿no?, la fricción que va a recibir ese, ¿no? Y entonces las presiones parciales de los gases son diferentes. Por eso uno, ¿no?, también le enseño yo, ¿no?, a su carro le digo, tienes que mantener la presión de la llanta a un valor. Si no te acuerdas, pues, en la puerta, ahí debajo una etiqueta y dice cuánto de
ustedes deben tener esa llave, si no se van a buscar. O van a entrar un bache y van a saltar hasta el techo y los amortiguadores van a ir al tacho. ¿Sí o no? Ya pues. Entonces, para eso aplicamos eso de los gases. Ahora estamos hablando de eso de los gases con la fotosíntesis. No estamos en ninguna clase de mecánica ¿no? Ya. Este es el salón de la gas con sus colores. La piña. De la piña. Muy bien. ¿No? Entonces, ya hablamos esto de las camas. Las camas, las orquídeas, ¿no? Que los árboles, en la ceja del selva, en la Amazonía, que está en la gran altura, ¿no? La altura del árbol, donde la humedad relativa es más baja. Porque las orquídeas se traen aquí y están funcionando bien, en la medida que no le eche tanta agua. Porque es una cama es el desierto. Pero es un desierto, sí, pues. Pero las orquídeas crecen en el bosque húmedo. Sí, pues no crecen abajo, no crecen arriba del viento y se secan. ¿Ah? Por eso acá, si quieren tener orquídeas, ya saben que es un desierto. Y entonces acá estamos viendo el comportamiento de los y por lo tanto de las orquídeas, ¿no? La fotosíntesis la van a hacer durante la noche. O sea, vamos a fijar el carbono durante la noche, ¿no? Y durante el día, los estómagos van a estar cerrados. ¿No es cierto? Entonces, si yo le echo agua, no va a absorber ninguna. Y entonces la raíz se va a descomponer con anegamientos. Y entonces también puede haber la resistencia. La resistencia de la difusión del CO2 se hace más alta durante el día. ¿Por qué? ¿Por qué la resistencia del CO2 se hace más alta durante el día? Porque los hornos están abiertos o están cerrados. Porque los hornos están cerrados. Ya, así va a ser el examen, ¿no? Ya no voy a explicar de las ideas. Ya lo sé. Y entonces, cuando uno va a llegar a la superficie de respuesta, no sabemos entonces la radiación, la temperatura y la humedad relativa del aire. No, son los tres. O sea, hace un momentito hablábamos de los estómagos, ¿no? Pero ahora comenzamos a sumar más factores. El grado de la apertura estomática, que sabemos cómo lo medimos, la temperatura, la humedad relativa del aire. Entonces, se ve que la respuesta, ¿no? Va a ser diferente según cambie la intensidad de la radiación. O sea, si las hojas están a la sombra, están al pleno. ¿No? Por ejemplo, cuando uno va a los cerros, hay unas plantas que hacia las 11 de la mañana les da el sol. Necesita más el sol hacia el atardecer. Los que hemos ido a Cesarón, ¿no? Hemos ido allí. ¿Cuándo le da más el sol a las terrazas? ¿En la mañana o en la tarde? ¿Cuántos han ido a las terrazas? Nadie. Increíble. Yo he ido a ver eso como premio de mi viaje de promoción. Yo no fui el test. El premio fue que yo vaya solito con mi papá a ver las ruinas. Entonces, y también a conocer la tierra de mi padre, ¿no? Más de Dios.
y ver que está en el gusto que no está en Madrid. La temperatura, los arañas, las guardanas, y ver el sotobosque. Sin antes haber empezado la carrera de biología. Creo que por eso me quedé en biología. Y entonces, la fijación del CO2 va a ser diferente. En las plantas terrestres, en las suculentas, ¿no? En las plantas del desierto, en las plantas leñosas, en las hojas de sol, en las hojas de sombra. Yo puedo poner ese esquema y usted me tiene que explicar lo que es así. No sé explicar en base a lo que estoy diciendo ahora. No sé de hecho los mundos, los líquenes, las cuadras. Siempre estamos hablando de la fijación. No, porque no me audio. Pero siempre es importante la luz, ¿no? La luz. ¿Y qué más? El CO2. Siempre la luz. Yo puedo medir la fotosíntesis midiendo ¿qué? La producción de ¿qué? La producción de Ahora sí es fotosíntesis. la fotosíntesis yo la puedo medir midiendo ¿qué? ¿Qué? Sí, pero ¿qué otra cosa? Puedo medir. ¿Qué mido? Mido la producción de oxígeno. Repito. Yo puedo medir la fotosíntesis según la producción de oxígeno que produce el ecosistema que es yo puedo medir el CO2, las cargas y la asimilación de cargas. ¿Qué se encarga? Llegar a ¿No? Vamos a tener una cámara, ¿no? De asimilación de cargas. Por supuesto que está unido a otro aparato que mide las emisiones del CO2 que entra y el CO2 que sale. Y en el aparato o sea, estos aparatos son súper caros. Pero se hace la realidad. Tenemos unos esquemas de experimentos en más de 50 años, ¿no? De los países ricos, ¿no? Como Europa, ellos podrían medir eso. Nosotros, a las justas, de una hoja en el pero hoy sí podemos medir. Y entonces ahí nos van a dar esos valores. Pero lo que es más importante es la interpretación. Por eso en el examen yo puedo decir, si manejas el equipo y le das esos valores, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Que la planta hace más oxígeno, pero puede decir que la planta está a 5.000 metros, a nivel de mar. En este caso la planta es, ¿no? ¿Lo reconoces? Bien. ¿Cuánto? ¿Tú tienes por libra, no? No. Capúa dice que. Sí, Capúa. ¿Qué ha visto, Fred? Entonces, si yo mido, yo puedo medir entonces la asimilación del CO2 y con ese equipo, con esa cámara de asimilación de va a medir la cantidad de CO2 fijada. No está midiendo la cantidad de oxígeno producido, que es otra cosa. ¿Sí? Pero que eso
Eso también, ese equipo también puede medir la respiración. En fisiología vegetal, como el agua de marita, medía la cantidad de CO2 producido por un fruto. En ese equipo también podemos medir nosotros la cantidad de CO2 no solamente producido, la respiración, ¿no? Porque la respiración se produce. En la fotosíntesis se consume. Cuidado con esos juegos de palabras. Es diferente hablar del consumo de CO2 cuando hablo de la fotosíntesis, de la producción de CO2, cuando hablo de la respiración. Y entonces eso vemos acá. ¿Qué vemos acá? Lo resumimos. Mire, peñas. El pie. Que lo registra. Y estamos en invierno. Y hacia aquí estamos hacia la primavera, el verano, el otoño. Esto es pues, ¿no? De los datos de esos textos de allí, ¿no? Y nos está diciendo que el desarrollo del follaje joven es máximo en la medida que nos acercamos hacia la primavera. Porque aquí todo es invierno y acá se siente acá la primavera. ¿Quiénes captan eso más rápidamente? Las plantas que están adaptadas a esas condiciones estacionales. En la medida que el follaje se diferencia, ¿no? La respiración y acá que estamos entrando al otoño, o sea, a la adolescencia. Entonces, la coloración del follaje cambia de verde a naranja, amarillo. Para mis orquídeas se justo. Entonces, así como la fotosíntesis es dependiente de las estaciones, y por eso es lo que estaba renegando el otro día, ¿no? Y cómo estos tipos de acá de la universidad, ¿no? Pueden estar metiéndole sierra a los árboles aquí, si no establecidos, ¿no? Como dice acá, que según la estación la capacidad respiratoria va a variar. De igual forma también la fotosíntesis. De igual forma también. O sea, la fotosíntesis va a ser plena en la medida, ¿no? En la medida que la estación. Y entonces tenemos acá esta gráfica, ¿no? Tan bonita, que nos habla de la temperatura y de la fotosíntesis, de la temperatura y de la fotosíntesis. Y entonces, ¿cómo hay las temperaturas cardinales en las plantas? Que pueden ser las temperaturas cardinales de qué? De la germinación de las semillas. ¿Cómo es así? Que hay una temperatura mínima para germinar, hay una temperatura máxima para germinar y hay una temperatura óptima para germinar. De igual forma también la fotosíntesis. Así como hablamos de la germinación, ¿cuál es la temperatura mínima? ¿Cuál es la temperatura máxima para germinar? ¿Cuál es la temperatura mínima? ¿No? Entonces, cada especie vegetal tiene su propia temperatura para germinar, su temperatura óptima. Así como hay un muchacho que estaba bien al comienzo para hacer su tesis, y cuando
comparar dos especies. Solamente iba a trabajar la germinación, iba a trabajar déficit hídrico, cuál es la cantidad mínima de agua para que germine, cuál es la cantidad máxima de agua para que germine, cuál es la temperatura de germine, ¿no? Pero entre dos especies. Entonces, eso nos va a permitir contrastar, ¿no? ¿Qué es lo que les hace diferente? ¿Qué adaptación? Y si queremos algo más, hacemos un estudio. O sea, estamos haciendo un análisis morfológico y después vamos a hacer análisis bioquímicos o moleculares para saber qué es lo que le hace diferente. Así como cuando ustedes admiran a una pista de cine, ¿qué lo hace diferente? De mi enamorado. No, ¿qué lo hace diferente? O de mi enamorado, ¿no? ¿Qué lo hace diferente? Siempre hay comparación, ¿no? ¿Sí? Necesitamos comparar, ¿no? Pero siempre cuando hacemos comparación, el que diga que no compara, dice que no sabe el bien, ¿no? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? Y entonces acá vemos, ¿no? Que 5 grados es la temperatura mínima para los árboles, ¿no? Para los árboles de zonas templadas. En la medida en que la temperatura va aumentando, la fotosíntesis bruta que consume el CO2 se activa. Y entonces debe haber un suministro óptimo de CO2. Y vamos hacia el óptimo, ¿no? 30 grados. Después, pero si hablamos de la respiración es más alta cuando las temperaturas son más altas. Solamente hablando de la respiración de los tejidos no fotosintéticos. Pero si hablamos de la respiración de los tejidos fotosintéticos, estaremos hablando de la fotorespiración. Es diferente. Es diferente de la fotorespiración que de la respiración, ¿no? La respiración está referido al metabolismo de los azúcares. En cambio, la fotorespiración está referido a la concentración del CO2 y del oxígeno para formar fotosintesis. Entonces, la temperatura máxima aquí para esta planta está alrededor de los 45. Pero en el Valle de la Muerte, ¿no? En el Valle de la Muerte, ¿no? Porque en California, ¿no? Alcanza 55 grados. Entonces, elevadas temperaturas mayores hasta los 40 grados, la fotosíntesis comienza a sufrir. Pero es diferente hablar de las temperaturas que tiene un dato, de las temperaturas que no son diferentes. Entonces, hay una diferencia entre la respiración y la fotosíntesis. Hablar de la respiración es hablar de la respiración. Hablar de la fotosíntesis es hablar de los procesos. ¿Entendemos, no? Esta es una binace, ¿no? También tenemos el químico. Y hablamos de la capacidad fotosintética. Está referido aquí a la poda. Dato polar. Entonces, la capacidad fotosintética. Cuando la formación de los brotes, ¿no? En el año la formación de los brotes
Entonces, la primavera, muchos brotes. Y después caen. ¿Sí? Pero ahora, si contamos los brotes al año, ¿cómo va la fotosíntesis? Va a disminuir en la medida en que envejece la hoja. Entonces, no solamente estamos hablando de la temperatura, de la luminosidad, sino ahora estamos hablando de la edad, ¿no? Y en la medida en que la rama envejece, su capacidad fotosíntetica es. Entonces, si son plantas perennes, hay que realizar una poda. Pero si son plantas caducifolias, no hay que hacer ninguna poda, pues solo se quedan las hojas, como la higuera, ¿verdad? Ahorita la higuera está full de hojas. Ahorita que empieza el curso, que empieza el invierno, se va a quedar sin un ojo, ¿no? Entonces quiere decir que esa hay que podarla menos. O sea, hay que darle una poda de producción, ¿no? Para que produzca vacío, ¿no? Y algunos de los trabajadores, ¿no? Como ustedes no vienen en las vacaciones, ¿no? Que no vienen y cosechan sus hijos. ¿Cómo hacer lo suyo? Mira, que como que no lo estoy viendo, estoy en catalán, estoy viendo Yo creo que ya el palillo, ¿no? Y va a llenar su boca. vienen con cargantes. Bueno, entonces, Yo creí que estaba cosecha. entonces, hay hojas que duran más tiempo. Hay hojas que demoran poco tiempo. Y entonces, como esta especie, ¿no? Que cuando la hoja se ha abierto completamente, ¿no? A partir de llegar 0 días, es cuando la hoja. No vamos a contar cuando todavía no está expuesta a la luz, sino cuando se ha abierto completamente, estamos partiendo de aquí. Y estamos viendo cómo va la actividad rubística. Entonces, la actividad rubística es muy alta en los primeros días, y va disminuyendo hacia los 30 días. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder hacer una poda, tenemos que saber cómo está funcionando las hojas. Y cuando podamos, pero eso solamente lo vamos a ver si hacemos las mediciones. Por aquí, miligramos de CO2 producido por hora. Igual, el tiempo. Siempre medimos, y siempre tenemos que tener la temperatura del aire, ¿no? La altitud de donde se está midiendo. Entonces, todas esas características se consideran como un experimento y que hay la temperatura del aire. ¿No? Y para eso también hemos comprado ya un equipo para medición de todos parámetros. Y medimos la capacidad fotosintética. En este caso, en esta especie que es, este es un abeto, ¿no? Vemos cómo va su actividad fotosintética y cómo va la actividad respiratoria. Siempre la fotosíntesis será mayor. Siempre la fotosíntesis será mayor que la respiración. En la medida que la fotosíntesis sea mayor, la respiración, que es parte de su funcionamiento, ¿no? Evitará que la planta colapse. Evitará que la planta colapse.
¿Qué más? Es diferente la captación de CO2 en plantas herbáceas de sombra, con los mundos de sombra, que el área, por ejemplo, fagocitales internas, plantas muy bonitas. Las plantas herbáceas que atacan son el trigo, el maíz, el sorgo. Entonces, la aplicación del CO2 en algunas plantas son más eficientes en otras. Ya, entonces, hay plantas que están adaptadas al sol y otras a la sombra. Tengan en cuenta energías. Si ustedes tienen energías, es una planta que tiene hojas de sol y hojas de sol. ¿Cómo está la fotosíntesis en las hojas de sol? Siempre mayor que la respiración. Pero ¿dónde eso está más marcado? En las hojas de sombra. Donde la transpiración es mucho más baja. La fotosíntesis es baja, pero siempre la transpiración es más baja. Por eso es que cuando uno quiere meter la cabeza en el pico, no se puede meter la cabeza. ¿Por qué? Porque se ven intuidas las hojas ahí. No es como en el pico. En el pico tenemos el dosel y abajo no hay nada de hojas. ¿Por qué no hay hojas? Porque la respiración superó la fotosíntesis. Y por lo tanto, las hojas se crecen. Entonces, es importante saber que cuando nos preguntan sobre el punto de compensación, el punto de compensación es la cantidad de luz que una planta necesita para que el proceso de aplicación de CO2 sea igual al proceso de producción de CO2. O sea, en aquel punto que está en luz, con un cilindro nosotros podemos medir la iluminación. La iluminación, no medimos la cantidad de radiación. Entonces, cuando uno habla de la cantidad de luz, ¿no? Le han hecho el punto de compensación, eso vamos a hacer una prueba. Entonces, si es un luxímetro y se hace una prueba con el rojo de cresol, y nosotros vamos a ver en la medida que cambia el color de la solución, quiere decir que estamos en el punto de compensación a una determinada cantidad. También el luxímetro vamos a medir, como dice acá, está en kilolux, quiere decir que son entre 1000 y 3000 lux. Entre 1000 y 3000. Y entonces, como vemos acá, los puntos de compensación son diferentes. Puntos de compensación más bajos y que son más eficientes que tienen puntos de compensación más altos. Entonces, el punto de compensación está referido a la cantidad mínima de luz donde se alcanza el equilibrio entre la producción de CO2 y la cantidad de CO2 Entonces, en esta lámina lo que estamos viendo es la fotosíntesis media versus la intensidad de radiación. O sea, hay una gran relación entre ¿qué? Entre la fotosíntesis y la cantidad de luz. ¿Sí? Pero esa eficiencia en la fotosíntesis va a depender si es una C4 o una C3. ¿Cuál es más eficiente? Plantas de la fila C4 y menos eficiente de la fila C3. ¿Por qué?
Porque la C4 tiene una fotocapacitación más baja y de las vías ascendentes tiene una fotocapacitación más alta. Entonces, la eficiencia fotosintética es totalmente diferente. En cambio, las plantas de sombra están acostumbradas a bajas intensidades. Las hojas de sombra, como los helechos, nos vamos a China y encontramos unos helechos que parecen gigantescos, ¿no? Helechos. Y ganan superficie más delgaditas. Son helechos súper delgaditas. ¿Por qué? Porque si hay poca luz, necesitan capturar las energías. Expanden la hoja, pero la hoja se hace más delgada. Pero si hay mucha luz, ocurre al revés. La hoja se hace más pequeña y más gruesa. ¿Por qué les interesa esto ahora? Porque después yo voy a hablar de la conservación de la tabla, de cada uno. Pues hemos medido todo lo que estamos hablando ahora. Y bueno, si uno compara entre el maíz, que es una planta de estación, y el área es un banano, es una fagacia. ¿Qué vemos acá? Diferencias en qué? En el intercambio gaseoso. Diferencias en el intercambio gaseoso. ¿A qué se refiere intercambio gaseoso? Consumo y producción. Consumo de CO2, Intercambio producción. gaseoso, que no hay un equipo que medimos, ¿no? Mide la cantidad de CO2 fijado y la cantidad de oxígeno. Entonces uno puede tener muchos equipos, ¿no? Pero quiero que sepan, ¿no? Este es una C4 y una C3. Los intercambios gaseosos van a ser diferentes también si se tratan de hojas de sol. La haya es un árbol pequeño, ¿no? No tengo la lámina aquí, pero allá donde yo estudiaba, ¿no? También las hayas, ¿no? 40 metros. Cuando se inicia la primavera, salen todas las hojas. Pero el árbol alcanza un color negro. Negro. Yo nunca he visto así, ¿no? Pero no es muy diferente, es las hojas negras. En la primavera. Y en la medida en que estábamos entrando al verano, se vuelve rojo. Rojo marino. Después se vuelve un rojo más diluido. Hasta que finalmente se cae. Entonces, estamos hablando de que la luz, entonces en el caso de la luz, esa captación de energía, ¿no? Forma de kiloluz, no va a depender de la estación. La estación va a depender de qué va a depender de su foco de aspiración. ¿Cuál tiene menor foco de aspiración? Es un gráfico. Raíz. Esta es una C3 y una mayor. Bueno, he puesto todas estas láminas, por supuesto que del examen no se tiene que hacer todas. Existe esta lámina que es la hoja de tal. Esta lámina. Y quiero que me expliquen cómo está su preparación de lo que ustedes miran, ¿no? Cómo está
eso es verdad. Eso es verdad. Ustedes tienen que fijar todo eso. Fijar todo eso en el área, lo pueden encontrar está en español. Ay, la que he subido creo que es en inglés. En español creo que no tengo. Pero eso es lo importante, ¿no? De hablar a las 10:30, ¿no? Ya, entonces hay que continuamos la siguiente clase. Terminando el CO2. Entonces yo les voy a dar voy a sugerir un artículo que habla sobre el incremento del CO2 y la actividad de poblaciones de plantas anaerobáticas. Ustedes saben que las plantas anaerobáticas hacen guerra química, ¿cierto? Cuando hay una planta anaerobática como el eucalipto, entonces eso. ¿Y qué se descubre? En la medida que el CO2 está aumentando, las que más rápido crecen son las plantas anaerobáticas internas. A las anaerobáticas. Eso está terrible. Es peligroso. ¿No? Es una plataforma de ¿no? Saben que van a crecer ellos. ¿Por qué? Porque el CO2 está aumentando.